Este, vale. La clase de hoy, la verdad es que mm, puede ser un poquito tediosa. Yo me acuerdo que cuando la vi en Parma, pues no me encantó porque llega a ser muchísima información y pues básicamente es memoria. Pero pues si lo intentan como razonar un poquito, la verdad es que termina siendo bastante lógica y con poquita información puedes analizar. Eh, Le quise poner a esta clase pociones avanzadas uno, farmacocinética, y básicamente vamos a empezar a ver lo que es la primera parte de la farmacocinética. La farmacocinética, ¿qué es? Pues va a ser básicamente todo lo que nuestro cuerpo le va a hacer al fármaco. Cuando nosotros nos comemos una, bueno, nos tomamos una pastilla, cuando nos inyectan algo o de cualquier vía de administración, va a ser las cosas que nuestro cuerpo le va a hacer al fármaco. Es decir, por ejemplo, bueno, tenemos distintas partes de la farmacocinética y no sé si la parte de hasta arriba se tapa con el cuadrito, la verdad no veo, pero bueno, ¿qué pasa con los medicamentos cuando entran Perdón, a ¿cuál tu... cuadrito? ¿De tu foto? No, arriba como que tengo la parte del micrófono y eso como para... Ajá. Ah, no, no se ve, no, no te Ah, tapes nada. súper, súper, gracias. Eh, y bueno, entonces vamos a ver qué pasa con los medicamentos cuando entran a tu cuerpo. Bueno, tenemos cinco partes o, mm, por así decirlo, cinco pasos que nos van a abarcar lo que sería la farmacocinética. Y tenemos una mnemotecnia que puede ser LADME, que es L de liberación, o bueno, aquí entra la parte de administración, pero en general es la liberación, lo que sería un paso como tal de farmacocinética. Tenemos absorción, que va a ser todos, bueno, la parte, la forma en la que el fármaco pasa hacia el torrente sanguíneo. La distribución, que es cómo se va a ir hacia todos los tejidos, de a partir desde la sangre hacia todos los tejidos. El metabolismo o biotransformación, como también lo pueden encontrar a veces, que va a ser básicamente lo que nuestro cuerpo le va a hacer a este fármaco, ya sea para inactivarlo o para activarlo. Vamos a ver que algunos fármacos, esto pues no va a ser ahorita, sino más adelante, pero vamos a ver que algunos fármacos requieren ser activados para que puedan funcionar. Incluso de manera normal no pueden funcionar. Y también vamos a ver que algunos fármacos, para que se puedan eliminar, necesitan ser transformados o metabolizados. Entonces, es un paso súper importante el metabolismo. Y finalmente la excreción o eliminación, que es ya cuando sacamos todo esto de nuestro cuerpo. Por hoy nos vamos a concentrar en la parte únicamente de liberación o administración, que pues vamos a ver toda la parte de qué pasa únicamente cuando, bueno, cómo meter el fármaco a nuestro cuerpo y qué pasa cuando entra a nuestro cuerpo. Únicamente vamos a ver esa parte y este es el título de la clase, que sería el arte de la administración de medicamentos o pociones en este caso. No sé si han visto Harry Potter, yo sé que a muchos no les gusta o ni siquiera les llama la atención seguramente, pero nos ayuda a explicar esta clase un poquito, ¿no? Entonces, vamos a poner unos casos clínicos para que no sea tan aburrido. Y como ya habíamos visto la clase pasada acerca del desarrollo de medicamentos, pues realmente no basta únicamente con tener el medicamento correcto. También es importante saber cómo administrarlo, porque hay medicamentos, por ejemplo,
que, bueno, la clase que sigue, vamos a ver algo que se llama liposolubilidad. Y los medicamentos idealmente tienen que ser liposolubles para pasar fácilmente las membranas celulares. Sin embargo, hay medicamentos que no cumplen con estos requisitos y se tienen que administrar de distinta forma. Para saber cómo administrar un medicamento, necesitamos tomar en cuenta estos puntos, que son la edad del paciente, la urgencia clínica, la capacidad del paciente para cooperar. Esto es súper importante porque justo llega a ser también pregunta de departamental, como qué vías bueno, requieren la capacidad del paciente para ingerir, bueno, para ingerir algo que coopere el paciente. La naturaleza del efecto deseado, que ya sea local, que únicamente actúe en donde lo aplicas, como por ejemplo una crema, o sistémico, como por ejemplo una inyección, y las propiedades físico-químicas del fármaco. Con esto, pues me refiero a la parte de lo que les comentaba, de que sean liposolubles. A lo mejor hay muchos fármacos que ustedes van a ver a lo largo del año que se llaman fármacos de liberación prolongada. Y esto quiere decir, o bueno, más bien, mm, por ejemplo, en el caso de vía oral, tienen una capa que las recubre, que hace que sea más difícil su degradación. Entonces se van liberando poco a poco, a diferencia de los fármacos normales vía oral, que se liberan pues al instante, por así decirlo. Que vamos a ver que no es tan rápido tampoco, pero a diferencia de los de liberación prolongada, pues sí es distinto, ¿no? Y para eso les puse esta tabla, que es la que les mandé al grupo, y la vamos a ir llenando con cada medicamento. Y la vamos a ir llenando juntos, por si quieren tenerla pues a la mano, ya sea en su iPad o como gusten. Eh, Vamos a empezar ahora sí con las vías de administración. Tenemos tres vías de administración de manera general. Las vías enterales, las vías no enterales y las vías parenterales. Se pueden dividir en estos tres grandes grupos. Las vías enterales, pues su nombre lo dice, van a ser todas aquellas que están relacionadas hacia el estómago o en todo el tracto digestivo. Las vías no enterales, pues van a ser todas aquellas que no están relacionadas al tracto digestivo. Y las parenterales se podría decir que son un tipo de no enterales, pero las parenterales las utilizamos más para hacer referencia a que están, bueno, a que se está inyectando algo intravenoso o intraarterial. Para las vías enterales tenemos dos grandes subgrupos que serían oral y la vía rectal. En cuanto a la vía oral, vamos a tener oral con deglución y sus mil formas farmacéuticas, que también vamos a ver un poquito acerca de ellas, y oral sin deglución, en donde van a entrar la masticable y la sublingual. Yo sé que es muchísima información, las vamos a ir viendo poquito a poquito para que no se me estresen. Y en cuanto a las no enterales, tenemos la tópica, que va a ser piel y mucosas, y la vía inhalatoria o inhalada. Y en cuanto a la vía parenteral, pues van a ser todas aquellas que son inyectables. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Ninguna. Ok. Y justo inyectar las parenterales tenemos intravasculares y extravasculares. Vamos a empezar con la vía enteral y vamos a irnos hacia la enfermería de Hogwarts, en donde aquí no importa si se equivocan, no importa si como que no tienen ni idea de lo que estoy hablando, eh, es únicamente como para hacer un poquito más didáctico todo esto y que no se me aburra. Entonces, Hermione ha estado sufriendo de dolores articulares
por estar tantas horas en la biblioteca, que pues casi no nos pasa a nosotros, ¿verdad? Entonces, la sanadora de Hogwarts le prescribe un AINE para controlar el dolor. O sea, los AINES son ibuprofeno, paracetamol, etcétera. ¿Cuál es la vía de administración más apropiada para su tratamiento a largo plazo y por qué? ¿Ustedes cuál creerían que es esta vía? Lo pueden poner en el chat o comentarlo por audio también si gustan. Tenemos la vía oral, la vía rectal, intravenosa o sublingual. Bueno, si no tienen idea, vamos a verlo ahorita. Ok, vía oral. Sí, súper. Justo va a ser la vía oral y esto, pues vamos a ver porque, bueno, aquí se fueron un poquito las animaciones, pero eh, vamos a empezar a ver la vía oral con deglución, que es la primer vía. En cuanto a la vía oral con deglución, pues vamos a tener como mil formas farmacéuticas, pero aquí lo importante van a ser nuestras indicaciones, en donde vamos a tener tratamientos crónicos o no urgentes. Justo por eso a Hermione pues le dimos algo por vía oral, porque nos ayuda a tener como mayor control sobre un tratamiento crónico, pues porque nadie quiere estarse inyectando diario, ¿no? No es lo ideal. La vía rectal pues tampoco llega a ser la ideal. Y sublingual, podría ser sublingual, sin embargo, pues tampoco es mm, lo deseado, porque los pacientes refieren que sabe muy feo o cosas así. Entonces, para tratamientos crónicos o no urgentes, lo más ideal va a ser la vía oral. Sin embargo, tenemos unas contraindicaciones, que es vómito, inconsciencia o malabsorción. Esto es pregunta departamental, justo esta es la que les decía. Em, Literal viene, les ponen como que algún caso y así, como el que les acabo de poner, pero les ponen, está vomitando, no sé qué y así. Entonces, tienen que sugerir alternativas para esto. Las ventajas de esta vía es que, pues, es la más común, va a favorecer la adherencia terapéutica y aparte es económica. Bueno, de cierta manera económica, ¿no? Porque hay algunos medicamentos que son súper caros, aunque sean de vía oral, pero es económica. Y en cuanto a desventajas, pues va a ser que tenemos una absorción lenta, su absorción va a ser variable. Más adelante vamos a ver un concepto que es el de biodisponibilidad. Y la biodisponibilidad es el porcentaje de fármaco que se absorbe hacia la sangre. Poniendo en un contexto como para que puedan entender esta parte, la biodisponibilidad de un fármaco que se administra de manera intravenosa es del 100%, pero la biodisponibilidad de un fármaco que se administra de manera oral va de un 5 a un 100%. Entonces, se puede absorber un 5% del fármaco o se puede absorber un 100% del fármaco. Entonces, eso es una súper desventaja, pues porque hay muchas cosas que van a interferir con que estos fármacos se absorban. Incluso vamos a ver más adelante que es cierto que te tienes que tomar los medicamentos con agua, porque tomarlos, a lo mejor hay mucha gente que se los toma con coca o se los toma con jugos y así, y esto puede interferir con la absorción del medicamento y que ya no nos haga el mismo efecto, o incluso puede interferir a que ya no se metabolice igual. Y otra desventaja es que tiene efecto de primer paso hepático. Más adelantito vamos a ver esto, pero tiene que ver con que
como que se recircula o se metaboliza una parte de este medicamento, entonces va a disminuir la cantidad de medicamento que va a ser efectivo. ¿Tienen alguna duda con esta vía? No, ninguna. Súper. Bueno, vamos a ver las formas farmacéuticas. Mm, ok. Las formas farmacéuticas para esta vía, recuerden, estamos en vía oral con deglución. No sé por qué no pasa. Ya, tenemos dos tipos, sólidas y líquidas, que pues seguramente ya los han visto. Vías sólidas, pues tenemos lo que podrían ser los comprimidos, que son como estos. No sé si se alcanza a ver en cámara, pero pues seguramente muchos ya los han visto, se los han tomado. Es como lo más común que podemos encontrar. Las cápsulas, que podrían ser como esta. No sé también si se puede ver en cámara, pero justo es esto. Tenemos dos tipos de cápsulas, estas que serían cápsulas de gel y tenemos también cápsulas que son como más rígidas y que están hechas pues de, creo que es celulosa. Las grajeas, ay, me faltó traer una de esas. Las grajeas, su característica es que son pastillas dulces, tienen sabor dulce. Entonces, eso facilita, por ejemplo, que en los niños se puedan ingerir estos, bueno, estos fármacos. No sé si han visto, por ejemplo, las pastillas, eh, se me fue el nombre, las de Graniodin, que pues son de sabor cereza, sabor naranja o cosas así. Estas nos ayudan, por ejemplo, más a que los niños puedan ingerir estos medicamentos. Los polvos, en este caso, pues como el sal de uvas, que únicamente se echa en un vaso de agua o así directo se lo pueden comer y nos sirve. Y los granulados. No tengo una foto de los granulados porque intenté buscar algo, pero pues como que no había demasiado. Pero, por ejemplo, hay un medicamento que se llama fosfomicina, que es para las infecciones de vías urinarias. Y en este caso, la fosfomicina se echa en medio vaso de agua y únicamente son como unos, pues sí, como unas bolitas, tipo las que están aquí, que se van a echar en un vasito de agua, bueno, en medio vaso de agua y así se toma. Y tenemos las líquidas, que son los jarabes, como el jarabe para la tos, que también nos ayuda bastante en niños sobre todo. Soluciones como este que, bueno, una solución, si recuerdan de sus clases de química, va a ser un polvito o, bueno, sí, en este caso va a ser como un polvo disuelto en agua. Quiere decir que ya no, o sea, que está súper bien mezclado, que no se distinguen sus componentes. Eso va a ser una solución. La suspensión va a requerir, también va a ser un polvo disuelto en agua, sin embargo, esta, en el momento en que tú la dejas, se va a volver a separar. En el caso de las soluciones, el polvo disuelto en agua ya no se separa, pero en las suspensiones sí se va a separar. Si tú la dejas como ahí, se separa. Tenemos las emulsiones. Seguramente a ustedes ya no les tocó, bueno, a mí tampoco, pero antes se utilizaba mucho esto, que era la emulsión de Scott, y pues tenía, creo que, vitaminas y así, y dicen que sabía horrible porque sabía a pescado. Y tenemos los elixires. Los elixires tienen contenido como de alcohol, por así decirse. Es una parte de alcohol con agua. ¿Tienen duda con esa parte? ¿No? Ok. Eh, Vamos a pasar primero al cuadrito antes de explicar esto de la liberación.
Listo. No sé si quisieran ir como comentando en el chat o así por voz para poder completar este cuadrito. Por ejemplo, aquí yo ya puse la primera parte, que sería la vía o forma farmacéutica, que sería enteral, oral, y el primero son los comprimidos. En cuanto a edad del paciente, Perdón, ¿estás compartiendo como la tabla que nos dijiste que teníamos que tener? sí. Es que yo no la veo, nada más veo tu presentación de Canva. Ah, ok, a ver, deja. mm, ahí ya se ve. Ya se ve. Va, súper. Aquí ya les puse como que el primero. Ahora, en cuanto a edad del paciente, ¿qué creerían? Los comprimidos, más o menos como a qué edades se podrían dar. Pues yo digo como de a partir de a lo mejor de edad escolar, que ya como que aprenden, digamos, ellos a tragar, o a lo mejor que usan popotitos o así, ya empiezan ellos a tener como esa facilidad de poder tragar el medicamento. Y pues yo creo que a lo mejor a una edad pues adulta, a lo mejor y ya no tan adultos mayores, porque luego también ellos empiezan a tener problemas a tragar. Entonces como que hay entre edad escolar y como adulto, como puede ser como a los 60 años, como en ese rango. Sí, justo, sería cualquier edad, pero que puedan tragar, ¿no? Ahora, en cuanto a urgencia clínica, ¿creen que se puede usar en alguna urgencia, tomando en cuenta la parte de que no se absorbe bien? Bueno, de que pueda absorberse bien o no, de que pues requiere que sea metabolizada a veces. Yo creo que no, y más, bueno, o sea, aparte de como dices, de como lógico que se tarda en absorber, también, bueno, al menos en lo fantasioso, digamos que todas las series de hospitales muestran, pues casi todos los medicamentos son como intravenosos, casi nunca veo de, ay, dele al paciente la pastilla, casi nunca, Sí. entonces yo creo que no es como de urgencia. Ok, aquí la única, podría decirse que excepción, en este caso, o única, una de las únicas excepciones es la aspirina. La aspirina sí se da en casos de urgencia y digo, mientras no tenga capa entérica, que es como el recubrimiento que tienen normalmente los comprimidos, la aspirina se puede dar en una urgencia, pero preferiblemente vamos a ponerle que tiene uso crónico. Ahora, requiere la capacidad del paciente para cooperar. Sí, a Eh, menos de que agarremos como a los perritos de que se lo metes casi casi ya en el estómago, pero pues sí, necesitas cooperación. no, pero idealmente sí, o sea, sí tiene que tener la capacidad del paciente. Y si les preguntan para términos de examen o cualquier cosa, siempre es con la capacidad del paciente para cooperar. Ahora, en cuanto a la naturaleza del efecto deseado, sería local o sistémico, tomando en cuenta que se absorbe y todo, o sea, que pasa a la sangre. Según yo es sistémico. Ujú. Por lo que había leído, como que tiene que llegar primero a la venosa y luego de la sangre, y de ahí como que tiene que buscar dónde actúa, entonces como que tiene que recorrer todo sistémico. Sí, súper. Y pues en cuanto a propiedades físico-químicas, pues solamente tomar en cuenta que llega a tener capa entérica o recubrimiento y pues eso puede disminuir la absorción. Y, y ya creo que, o sea, como que eso sería por la parte de los comprimidos.
Que esto también podría aplicar, creo que para el resto de los de, bueno, de la vía enteral oral. Sí, bueno, únicamente sería hacer la excepción, por ejemplo, en el caso de, ¿cómo se llama? De las cápsulas que son demasiado grandes, pues aquí sí tendríamos que tener a alguien que de verdad tenga bien la capacidad de deglutir y ya, de ahí en fuera cualquiera de vía oral puede aplicar todo esto. Ahora voy a cambiar la pantalla. Ok, esto es importante también, esto también llega a ser pregunta departamental. Eh, para la liberación de un fármaco tenemos eh, cuatro pasos que son súper importantes, sobre todo en el uso de comprimidos administrados por vía oral y en el uso de cápsulas, porque realmente el resto de vías de administración lo vamos a ver un poquito más adelante, pero son directas, de que intravenoso pues va directo al plasma. Y la parte de liberación es importante aquí porque no es como que únicamente administremos la pastilla y así la pastilla completa se vaya a ir directa a la sangre, ¿no? Necesitamos que esta pastilla se deshaga y el proceso eh, en el que se deshace esta pastilla es a lo que nosotros vamos a llamar liberación. Tenemos cuatro partes. La desintegración, que es cuando la cápsula se deshace y se libera el contenido. Eso va a ser desintegración. Después de la desintegración, tenemos algo que se llama disgregación, que pues es ya la liberación del contenido y que se haga en partículas más pequeñas. Después tenemos la dispersión, que pues su nombre lo dice, las partículas se van a dispersar, se van a ir hacia otros lados, ahí dentro del mismo estómago o dentro del sitio donde estén. Generalmente esto ocurre en dos partes, en el estómago o en el intestino, que normalmente eso es como lo ideal para una vía oral. Y finalmente tenemos la disolución, que pues también su nombre lo dice, es ya cuando las partículas se van a disolver dentro de, en este caso, el contenido gástrico o el jugo gástrico. Y esto es importante porque estos procesos van a determinar la velocidad con la que el fármaco entra a la sangre. Si se tarda mucho en desintegrarse la cápsula, pues va a ser mucho más tardado aún que entre a la sangre. Y si es muy rápido, pues inmediatamente en cuanto llegamos a la parte de disolución, va a entrar a la sangre, se va a ir hacia el torrente sanguíneo. ¿Quedó clara esta parte? Sí, Pi. Sí. Ok. Ahora vamos con la siguiente vía, que sería la parte de vía oral sin deglución. Y en este caso vamos a tener la, bueno, vamos a ver la masticable. En cuanto a indicaciones, pues vamos a preferir la vía masticable para niños. En el caso de que tengan disfagia, esto quiere decir que no puedan tragar o que no puedan deglutir bien. Aquí vamos a preferir que mastiquen y ya de esta forma, pues sí pueden tragar, pero como partículas muy pequeñas y también nos permite tener mejor adherencia. En cuanto a contraindicaciones, pues
pacientes que tengan dificultades dentales o dificultades para tragar, que de plano no puedan tragar nada, nada, nada. eh, Eso no le podemos dar a estos pacientes. Ay, eh, ah, ahí está. En cuanto a ventajas, pues es fácil de administrar y desventajas, pues tampoco vamos a tener precisión sobre la dosis si no se toma bien. Imagínense que nada más pues mastican una parte, el resto, eh, no sé, se enjuagan la boca y lo escupen y se va, o no sé, puede haber muchas variabilidades ahí. Y un ejemplo de esto va a ser el Pepto-Bismol, que creo que es de los únicos medicamentos que tienen su forma masticable. Así que vamos a nuestra tablita. Ah, vamos a poner masticable. Ahora, ¿en qué edad preferimos esta vía? Pues más igual que la oral, ¿no? Sí, sobre todo, o sea, aquí sí sería, O sea, que puedan masticar, pues. ujú, aquí sí sería más en niños y pues adultos, pues que prefieran esa vía, pero realmente hay muy pocas eh, medicinas o pastillas que tengan esta vía para adultos. En cuanto a una urgencia clínica, pues tampoco, no podríamos usar esta vía. Requiere la capacidad del paciente para cooperar, pues sí. ¿Sí? Y en cuanto a la naturaleza del efecto, pues de igual forma va a ser sistémico. Y pues en cuanto a propiedades, pues no creo que haya algo que destacar. No sé si alguno de ustedes quisiera destacar algo en cuanto a las propiedades, pero si no, vamos a regresar para acá. Vamos con otro caso clínico. Entonces, Harry Potter está a punto de comenzar un duelo con Draco Malfoy en el club de duelos, cuando de repente empieza a sentir dolor intenso en el pecho, sudoración fría y dificultad para respirar. Madame Pomfrey, que está supervisando la actividad, se acerca rápidamente, extrae una tableta brillante de su botiquín y le dice, colócala debajo de la lengua y no la tragues, quédate tranquilo. 2 minutos después, el dolor comienza a disminuir y Harry recupera el aliento. En este caso, pues se utilizó una tableta sublingual, pero vamos a ver por qué se utilizó una tableta sublingual en lugar de preferir pues una cápsula, un jarabe o una inyección. Vamos a ver la vía sublingual y en este caso, en cuanto a indicaciones, va a ser como la única vía de administración oral en el que vamos a utilizar, bueno, la que va a estar indicada para tratamientos urgentes. Y esta sí es súper importante, es muy utilizada esta vía para tratamientos urgentes, eh, incluso junto con la vía, bueno, la vía intravenosa es de las más importantes para tratamientos urgentes, la vía sublingual. Las ventajas es que va
eliminar el metabolismo intestinal y hepático de primer paso, que pues ahorita vemos bien qué es eso. Tiene una latencia de 2 a 5 minutos y su administración es muy fácil. ¿Qué es la latencia? La latencia va a ser el periodo entre el que nosotros administramos el medicamento y este medicamento alcanza la cantidad suficiente en el cuerpo para poder actuar. Es decir, es el periodo entre la administración y que empieza a actuar este medicamento. Y en cuanto a desventajas, pues requiere que el paciente esté consciente, por eso no a todos los pacientes que, bueno, en caso de urgencia se les puede administrar esto. Y otra desventaja es que la saliva puede interferir con la absorción. Realmente no es una interferencia como, no es demasiada interferencia, pero sí puede interferir con la absorción. Ah, y bueno, vamos a regresar acá. Entonces, completando nuestra tabla, vamos a la vía sublingual. ¿En quién podemos dar esta vía? Pues en todos, básicamente. Aquí incluso, bueno, desde niños hasta adultos mayores se da y es bastante importante. Ah, se puede utilizar en emergencias, pues sí. Requiere la capacidad del paciente para cooperar también. Tiene un efecto sistémico. Y en cuanto a propiedades, aquí sí hay que resaltar que evita el metabolismo de primer paso. Ok, ahora nuestro siguiente caso clínico es que Harry Potter regresa de una misión con fiebre muy alta y vómito constante tras ser alcanzado por el aliento de un dragón ucraniano. No puede tragar ni mantener nada en el estómago. ¿Qué vía de estas escogerías para tratar a Harry? Puede ser oral, rectal, intravenosa o sublingual. Lo pueden escribir en el chat también. Intravenosa. Ok, sí podría ser intravenosa. Sin embargo, bueno, aquí también podríamos utilizar la vía rectal, que pues va a ser este el caso. Eh, para la vía rectal vamos a tener como indicaciones a pacientes pediátricos que tengan vómito o difícil deglución o con epilepsia. En cuanto a contraindicaciones, pues va a ser diarrea o patología rectal. Ventajas, pues es que no requiere cooperación para deglutir y pues también va a evitar parcialmente el efecto de primer paso. Y en cuanto a desventajas, pues va a hacer que su efecto es impredecible. Realmente, ahorita vamos a ver un poquito acerca de la absorción, pero se absorbe de manera irregular debido a las venas rectales. Uy, bueno, vamos a ver esta parte antes de pasar al cuadrito.
Esto es un resumen básicamente de todas las vías de absorción enterales acerca de cómo funciona. Y vamos a empezar por la vía rectal, que recordando anatomía en primer año, pues vamos a tener dos drenajes venosos bueno, en la parte rectal. Vamos a tener las venas rectales superiores que van a ir hacia la vena mesentérica inferior y drenan hacia la vena porta, y las venas rectales inferiores y medias van a ir hacia la vena cava inferior directamente, o sea, en el corazón. Y esto toma importancia porque, como les comentaba, pues la vía rectal tiene una absorción muy variable. Entonces, va a ser por esto. Entonces, de las venas rectales superiores va a ir a la vena mesentérica inferior, a la vena porta y finalmente de la vena porta hacia la vena cava inferior. Esa es una porción. Sin embargo, aquí tenemos el metabolismo de primer paso, que va a ser cuando en el hígado va a haber modificaciones del fármaco que van a hacer que o se inactive una parte o que se active el fármaco, y pues esto nos va a alterar también la absorción. Y posteriormente de las venas rectales inferiores y medias, aquí va a pasar únicamente hacia la vena cava inferior y va a ir directo al corazón, hacia la circulación sistémica. ¿Tienen alguna duda por esta parte? Mm, Ah, no, ninguna. ok, ahora, la siguiente vía pues va a ser la sublingual. Como les comentaba, la vía sublingual se puede utilizar en casos de emergencia porque de las venas sublinguales van a drenar directamente hacia la vena cava superior. Entonces, al no pasar por el hígado, vamos a evitar que se metabolice, y si no se metaboliza, pues va a ser bueno, una vía más rápida, y esto va a favorecer también a que no se elimine alguna porción del fármaco. Después tenemos a la vía oral con deglución. La vía oral con deglución vamos a tener dos sitios de absorción. Una que va a ser la absorción en el estómago y otra que va a ser la absorción intestinal. Aquí van a pasar al torrente sanguíneo y posterior a esto, a través de la sangre, se van a ir hacia el hígado a ser metabolizados. Entonces, cualquier vía oral con deglución va a tener metabolismo de primer paso. Ahora, tenemos algo que se llama ciclo enterohepático. ¿Qué quiere decir esto? Que tras ser metabolizados en el hígado, se van a ir hacia la bilis, y de la bilis se van a dirigir hacia el duodeno. En el duodeno van a ocurrir dos cosas. Una, que se elimine por las heces, y otra, que se vuelva a reabsorber y ahora sí actúe. ¿Se entendió esta parte? ¿O hay Sí, alguna duda? no, sí, sí, se entendió. Ok. Ahora, vamos con las vías no enterales. Bueno, primero vamos a anotar la vía rectal en el cuadro. ¿Recuerdan en qué tipo de pacientes íbamos a utilizar la vía rectal? ¿En bebés, principalmente? Ok, sí, en niños, en bebés puede ser. También se llega a utilizar en adultos con algunas consideraciones. Digo,
A veces es un poco más complicado que accedan, pero aún así se hace. En las mujeres embarazadas, sobre todo, también se llega a utilizar en para disminuir la hemorragia posparto. Ahora, en la urgencia clínica, a pesar de que hay una porción del fármaco que va a tener metabolismo de primer paso, pues ya vimos que no toda va a tener metabolismo del primer paso. Entonces, sí se podría usar para urgencias con reservas. No es la primera línea, pero sí se puede utilizar. Justo se puede utilizar, como les comentaba, en embarazadas y en pacientes con epilepsia. Serían principalmente como que las indicaciones para utilizar una vía rectal en urgencias. Ahora, ¿requiere la capacidad del paciente para cooperar? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, aquí puede ser que sí, puede ser que no. Los libros dicen que no, pero pues también yo creería que sí. La verdad es que no siempre los pacientes acceden a esto. Entonces, voy a dejar lo que dicen los libros, pero pues no es muy cómoda que digamos, ¿no? Ahora, en cuanto a su efecto, pues de igual forma va a ser sistémico y en cuanto a propiedades, voy a poner que evita parcialmente el metabolismo de primer paso. Listo. Ahora, vamos con las vías no enterales. Eh, Aquí tengo otro caso y es que Hermione tiene una quemadura superficial en la mano por una poción explosiva. ¿Qué vía utilizarías para aliviar el dolor local? Tenemos la vía oral, tópica, intravenosa o sublingual. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sería tópica? Justo, tópica. Y vamos a empezar con la vía tópica. Vamos a tener dos grandes grupos para la utilización de una vía tópica. Puede ser en la piel o en las mucosas. En las mucosas puede ser nasal, puede ser ótica, puede ser vaginal o puede ser oftálmica. En la oftálmica luego la preguntan en los departamentales como colirio y sí ha llegado a ser pregunta de departamental. Ahora, las indicaciones para utilizar una vía tópica van a ser, sobre todo, bueno, van a ser lesiones o procesos inflamatorios locales, justo como el caso que acabamos de ver de Hermione, que tenía una quemadura superficial, pues tiene que ser procesos locales. En cuanto a ventajas, es que su aplicación es superficial, eh, se puede autoadministrar, tiene un efecto local, es decir, que no se va a absorber o, bueno, realmente se absorbe muy, 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 muy poco, dependiendo de la biodisponibilidad del fármaco, pero se absorbe muy poco y que llega a ser también bastante económica. Digo, hay unos también que son carísimos, pero eh, llega a ser bastante económica.
Y en cuanto a desventajas, es que no hay control sobre la dosis. Por esto es súper importante que cuando ustedes vayan a indicar una vía tópica, siempre les expliquen a los pacientes qué tanto se tienen que poner, porque luego me ha tocado ver que les mandan una crema y pues en 2 días se les acaba porque se ponen demasiado así. Idealmente, para la piel, lo ideal es que se utilice el tamaño de un dedo, o sea, únicamente un dedo, el lugar donde se va a absorber o donde se requiere utilizar. Y, por ejemplo, para la vía tópica nasal podemos utilizar como este, no sé si pueden ver mi cámara, pero este es para una vía tópica nasal que tiene una acción local, únicamente pues es así. También tenemos este que sería otra forma de una vía tópica nasal. En vía tópica de piel, pues cualquier cremita que pues se les pueda ocurrir o cualquier cosa. Hay distintas formas. Eh, de las otras dos no tengo ejemplos, no ahorita a la mano, pero si luego encuentro, pues se los mandaré. Ahora, vamos con otra forma de administración en cuanto a la vía tópica, que es la forma transdérmica. Esto únicamente aplica pues para la piel y estoy casi segura de que en algún momento han escuchado acerca de los parches transdérmicos, sobre todo como métodos anticonceptivos, pero no es la única forma de vía, bueno, de indicación transdérmica. Sobre todo se utiliza en el dolor crónico. Es una forma de administrar opioides a los pacientes, por ejemplo, que tienen cáncer o que ya tienen demasiado dolor. La utilización de parches transdérmicos es como la principal indicación para estos pacientes. Y también se puede utilizar como terapia hormonal, que sería pues los métodos anticonceptivos. Ahora, en cuanto a contraindicaciones, es que el sitio de la lesión tenga fiebre o que esté caliente o que esté la piel lesionada. En cuanto a ventajas, es que nos va a dar una liberación sostenida. Y esto es súper importante porque el parche te puede durar muchísimo tiempo ahí, hasta una semana o más de una semana, 2, 3 semanas, y todo el tiempo está liberando medicamento y es una forma de hacer que ya no tengas que estar dando inyecciones o que no tenga que tener una vía o que esté canalizado tu paciente para poder calmar su dolor o para poder eh, estarse administrando anticonceptivos. También es una forma alternativa para el uso de pastillas anticonceptivas, por ejemplo. En cuanto a desventajas, es que puede irritar la piel y tiene una absorción lenta. Vamos con nuestro cuadrito. Vamos primero con piel y mucosas. En cuanto a edad del paciente, pues ahora sí que cualquiera, ¿no? Aquí sí no hay restricción en cuanto a edad. En cuanto a urgencia clínica, pues, ¿qué opinan? ¿Creen que podría administrarse en una urgencia o de plano no? Yo diría que sí y no, dependiendo del caso, ¿no? Pero podríamos dejarlo como que sí en cuanto a quemaduras,
Uy, también los colirios también se pueden utilizar en urgencia clínica. Ahora, ¿requiere la capacidad del paciente para cooperar? Pues yo diría que no. En cuanto a Pues, naturaleza del ¿cómo efecto se lo puedes poner? ajá, justo. En cuanto a naturaleza del efecto, pues sería local. Y en cuanto a propiedades, pues no hay alguna específica. Podríamos decir que baja absorción. Y ahora vamos con los parches transdérmicos únicamente. Parches transdérmicos. Estos igual pueden ser a cualquier edad, siempre y cuando esté disponible el medicamento que se necesita o la dosis que se necesita para un paciente de esa edad. En cuanto a urgencia clínica, sí, para el alivio del dolor. Estos parches los van a ver mucho cuando estén en geriatría o rotan, si es que llegan a rotar en algología o en clínica del dolor, los van a ver mucho porque se les indica a la mayoría de los pacientes y la verdad es que les va súper bien. Casi, o sea, es muy raro que lleguen a tener irritación o que lleguen a presentar algún efecto adverso debido a estos parches. No requiere tampoco la capacidad del paciente para cooperar. En cuanto a la naturaleza del efecto, aquí sí va a ser sistémico. Esa es como la principal diferencia entre la administración de únicamente de piel y mucosas en cuanto a ungüentos o colirios o vía nasal. En este caso sí va a ser sistémico. Y en cuanto a propiedades físico-químicas del fármaco, aquí lo importante a destacar es que puede tener liberación prolongada. Listo. Ahora, mm. Y cambio la diapositiva. Sí, pero no sale como nada. Solo dice caso clínico, enfermedad de Ah, va. Howard y ya. Sí, sí, así es. Ahí va. Ahora, Luna Lovegood tiene una crisis de asma provocada por polvo de escarbato. Le administran una poción broncodilatadora en forma de inhalador. ¿Por qué se prefiere esta vía en enfermedades respiratorias? Pues vamos a ver por qué. Eh, la vía inhalatoria sigue siendo, aquí está mal, es no enteral, discúlpenme, es administración no enteral, al ratito lo corrijo. Sigue siendo parte de la vía tópica y esta va a estar indicada en casos de asma, de EPOC o anestesia. Seguramente han conocido alguna vez en su vida alguna persona con asma y pues seguramente han visto que tiene sus inhaladores. Aquí les traje algunos. Por ejemplo, tenemos este, no sé si puedan ver mi cámara, que es un tipo de inhalador. Nada más le giras, esperen, le giras, liberas y sale como que el polvito. No sé si en la cámara se ve, pero esperemos que sí. Tenemos también de este otro tipo. Este está cerrado, espérenme. Ah, este es otro tipo. Este no es como los inhaladores normales.
es como más bien un polvito que le giras y va a liberar y ya el paciente va a absorber como que el polvito que tiene aquí. Se podría decir que es parte de vía oral, pero se toma como parte inhalada por el mecanismo de acción y como, bueno, cómo actúa básicamente. Y tenemos el típico que es el, bueno, es que no tengo uno de esos, pero pues también seguramente es el que han visto, el que sale en todas las películas que tienen todos los pacientes. Y tenemos este tipo que es como el de la ilustración, que son los nebulizadores, en donde se les pone el fármaco en este cuadrito que está aquí y únicamente incluye una mascarilla que va a cubrir nariz y boca y a partir de aquí se van a hacer, bueno, va a empezar a liberar como aire, como gas, como el de este inhalador. Y pues sería como eso. En cuanto a contraindicaciones, pues no se le puede dar a un paciente que no pueda cooperar. Incluso para algunos dispositivos inhalados, no para todos, pero para algunos se requiere que el paciente sea capaz de absorber o como de aspirar, o se requiere que el paciente sea capaz de exhalar bien. Entonces, este sí es uno de los medicamentos que requiere muchísima cooperación del paciente. Con excepción de este, que es el de la mascarilla, la mayoría requieren mucha cooperación. En cuanto a desventajas, pues justo que depende muchísimo de la técnica con la que administren el fármaco. Si ustedes no le explican muy bien a su paciente cómo es que se tiene que tomar el medicamento, no va a funcionar. Y de verdad que si llegan muchísimos pacientes, mínimo cuando estuve en el INER, llegaban muchos pacientes que estaban súper descontrolados porque no sabían cómo usar su inhalador y pues de nada sirve que les den un medicamento si no se lo va a saber tomar o si no va a poder tomárselo. Entonces, aquí sí requiere muchísima técnica, saber de la técnica y que el paciente pueda cooperar y pueda aprender a administrárselo él solo. Y otra desventaja es que puede causar irritación respiratoria. Realmente, pues son fármacos que van a secar muchísimo la garganta, la nariz y todo. Entonces, esa es una desventaja. Y en cuanto a ventajas, tenemos que es un efecto rápido, permite administrar una dosis de acuerdo al peso y, y también evita el metabolismo de primer paso. Ah, ok, vamos a detener esto. Ahora, entonces la siguiente vía sería inhalatoria. En cuanto a edad, va a ser cualquier edad, con restricciones, pero vamos a dejarlo como cualquier edad. ¿Creen que se puede utilizar en urgencias? Ah, sí, cuando, como usted dijo, había cuestiones de asma o algo así. Justo es bastante utilizado en urgencias, sobre todo en cualquier urgencia respiratoria, eh, se utiliza muchísimo. Ahora, eh, ¿necesita la capacidad del paciente para cooperar? Sí, mucho, mucho, o sea, requiere capacidad y aparte técnica. Ahora, en cuanto a la naturaleza del efecto,
¿Creen que es local o creen que es sistémico? Bueno, va a tener un efecto local principalmente a nivel pulmonar. Sin embargo, una pequeña parte va a ser sistémica. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque también muchas veces uno de los efectos adversos de los inhaladores para asma es que presentan taquicardia, que presentan pues como que muchos efectos relacionados hacia, bueno, hacia el metabolismo de este fármaco, que vamos a ver más adelante cuáles son. Y en cuanto a propiedades o algo que destacar, pues, mm, pues no, no sé, no se me ocurre algo así como en cuanto a propiedades. Mm, No sé si a ustedes se les ocurre algo que pues podría ser lo mismo de que baja absorción sistémica, también que evita el metabolismo de primer paso. Y listo. Ahora, vamos ahora sí con la vía parenteral. Aquí tenemos dos tipos. Vía intravascular, entonces vamos a tener la vía intraarterial e intravenosa, y la vía extravascular, que va a tener, ay, va a tener como 1000 sitios de aplicación. No los vamos a ver todos, porque realmente, pues, nos tomaría 1000 años explicar eso, pero vamos a ver los más importantes o como los más preguntados. En cuanto a la vía intravascular, que sería intraarterial e intravenosa, pues justo como ya lo habían mencionado hace ratito, siempre en las películas, pues lo que más utilizan, lo que todo el tiempo utilizan es ponle una vía intravenosa. Sí, rápido, rápido, una vía intravenosa y es lo que más nos va a ayudar en emergencias. Justo en urgencias y todo eso, siempre van a, bueno, la mayoría de las veces van a ver a los pacientes que tienen sus vías. También es indicado porque nos ayuda a tener precisión con las dosis que queremos administrar. O sea, no va a ser como, aquí no hay un metabolismo de primer paso que nos vaya a estar alterando todo. Aquí realmente lo que quieres administrar es lo que le va a llegar al paciente y esto también nos va a favorecer los efectos adversos. Pero ahorita vamos a ver. También nos puede ayudar en la administración de dosis de carga de fármacos antes de que se inicie la terapia de mantenimiento oral. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces van a ver que para muchas terapias o muchos tratamientos se tienen que iniciar con una vía intravenosa para después poder dar un medicamento vía oral. ¿Y esto porque porque justo el medicamento vía oral tarda mucho en actuar? Puede, por ejemplo, en el caso de algunos trastornos de la coagulación, o que también vamos a ver más adelante, pero en el caso de algunos trastornos de la coagulación, hay un medicamento que tienes que administrar antes de manera intravenosa para posteriormente poder darle uno vía oral, porque el de vía oral se tarda hasta 7 días en actuar. Entonces, si tú desde el inicio le das
el que está por vía oral, pues se va a seguir desangrando tu paciente por 7 días y pues obviamente no queremos eso. Queremos que en lo que empieza a actuar el medicamento va a ser dado por vía oral, pues también tenga un medicamento que sea rápido y en este caso pues va a ser la dosis de carga por vía intravenosa. En cuanto a contraindicaciones, pues obviamente la falta de un acceso venoso y que sean pacientes que tengan alto riesgo de infección. Sin embargo, pues también si es una situación que pone en peligro la vida, siempre se va a preferir poner el acceso intravenoso y ya después le vas a tratar la infección. Entonces, en cuanto a contraindicaciones, pues básicamente sería casi nada. Y en cuanto a ventajas, pues va a ser que elimina el proceso de absorción. Aquí va a ser el único medicamento que realmente incluso ya está disuelto para que se pueda administrar directamente hacia la sangre. Es por eso que, como ya les había explicado, tiene una biodisponibilidad del 100% y esto nos va a ayudar a que tenga un efecto inmediato. En cuanto ustedes administran esto, pues va a empezar a actuar. No, no va a tardar, no va a haber un retraso, si acaso unos 3 minutos, pero empieza a actuar de forma inmediata, casi casi. Y en cuanto a desventajas, pues va a ser dolorosa, es incómoda, requiere de personal capacitado, obviamente no se lo puede poner uno en su casa así ya. Y también, debido a que tiene un efecto inmediato, también va a presentar efectos adversos rápidos. Y es por esto que requiere todo el tiempo que un personal de salud esté supervisando al paciente. Bueno, vamos a seguir con el siguiente y ahorita vemos. Entonces, Ron Weasley sufre una picadura mágica grave con reacción anafiláctica. Le administran una poción por vía intravenosa. ¿Por qué fue necesario usar esta vía en vez de una tableta? Sí, me gustaría que respondieran como esa parte. O sea, ¿por qué utilizaron una vía intravenosa y no a lo mejor mm, un comprimido o una cápsula? Pues porque es una urgencia, o sea, necesitamos que reaccione lo más rápido posible porque si esperamos a que absorba, pues ya al paciente, por si luego se le cierran las vías aéreas, pues ya se ahogó. Entonces necesitamos que Sí, sea como justo. lo más rápido posible la acción. Justo, muy bien. Y ahora vamos con la vía parenteral. Aquí tenemos eh, hay muchas formas de acceder al cuerpo, pero las más utilizadas pues van a ser la intramuscular eh, y la subcutánea. Realmente la intratecal pues va a ser muy rara que la vean alguna vez en su vida, a menos de que se dediquen a neuro o algo así. Y intradérmica, esa también se utiliza mucho. Y la intraósea es igual utilizada sobre todo en casos de urgencias, pero ahorita solo vamos a ver la intramuscular y la subcutánea. La intramuscular también va a ser una vía rápida. Entonces, tiene absorción más rápida que la vía oral cuando la vía intravenosa no es viable. Entonces va a ser como nuestra segunda línea, por así decirlo, cuando no hay forma de ponerle una vía intravenosa o cuando ya de plano no se le puede poner una vía intravenosa, va a ser intramuscular. Tiene liberación prolongada y acción sostenida. Entonces, eso también es una ventaja. Es útil en pediatría, a los niños se les pone muchísimo esto, sobre todo para la parte de vacunas y todo eso, y también nos permite administrar con precisión, igual que la vía intravenosa, nos permite administrar dosis
bueno, que nos permite saber que la dosis que le estamos administrando es la dosis que se va a absorber. Aquí no nos tenemos que pelear con que no se pueda absorber por los alimentos, con que no se pueda absorber por la saliva, ni nada. Es igual que la vía intravenosa, es una vía de administración ideal para que nos ayude con las dosis. En cuanto a desventajas, pues es bastante dolorosa. Creo que casi a nadie le gusta que le estén inyectando de forma intramuscular. Y también bueno, es una desventaja que no nos permite administrar un volumen amplio. Realmente solamente nos permite administrar muy poco y es por eso que se prefiere la vía intravenosa, porque la vía intravenosa nos ayuda a administrar grandes cantidades de volumen. Digo, tampoco queremos que nuestro paciente ya esté, como dicen por ahí, encharcado de tanto líquido que le pasaron, pero sí nos permite administrar más a diferencia de la vía intramuscular. La vía intramuscular únicamente nos permite administrar muy poco. Y en cuanto a contraindicaciones, únicamente va a ser que tenga masa muscular escasa, pues porque no va a haber como forma de aplicarla, ¿no? Y aquí vamos a nuestro caso. Una dragona hiere a Hagrid y le colocan una inyección intramuscular de analgesia de acción prolongada. ¿Por qué no le dieron una pastilla o una inyección intravascular? ¿Qué piensan? Bueno, en este caso, pues una pastilla no es ideal porque pues se va a tardar muchísimo tiempo en hacer efecto, ¿no? Y no le dan una inyección eh, intravenosa porque normalmente, así como actúan rápido, desaparecen rápido. A menos de que le estés dando una infusión y que le dejes el medicamento muchísimo tiempo, pues no es como tan ideal para tratamientos prolongados. Y en este caso, pues Hagrid requería un tratamiento prolongado. Sobre todo, pues como querían una analgesia prolongada, pues una sola inyección de esto, pues iba a facilitar mucho más a que estuviera todo el tiempo ahí con el brazo conectado a una infusión, ¿no? Así que vamos a nuestro cuadro antes de la última. Vamos con. Me voy a referir como vía intravenosa porque realmente la vía intraarterial es muy rara que se use. Se utiliza en muy pocos casos, entonces aparte no es como tan ideal porque tiene más efectos adversos. Entonces, normalmente la que se prefiere es intravenosa. Mm, ¿A qué edad creerían que se puede administrar una vía intravenosa? Bueno, yo diría que cualquiera. Cualquier- Ahora, ¿se puede utilizar en urgencias? Sí, ¿no? Sí, de hecho es la principal indicación. Es más, lo voy a cambiar uy, a rojo. Bueno, es rosa, pero es la primera línea para urgencias. Ahora, ¿requiere la capacidad del paciente para cooperar? Sería igual que la de arriba, ¿no? Sí, y pues la técnica.
Bueno, en técnica, este pues. caso requiere la No. técnica, pero no requieres que tu paciente esté despierto, ¿sí? O sea, en este caso no necesitamos que nuestro paciente esté despierto, incluso se usa pues en situaciones de urgencia extrema como un paro cardíaco. De hecho, en un paro cardíaco, lo primero, bueno, no lo primero que haces, pero de las primeras cosas que haces, ponle tú de las primeras cuatro cosas que haces, es instalar una vía intravenosa. Entonces, no requiere para nada que el paciente tenga, bueno, coopere para que se les ponga, sin embargo, sí requiere técnica y que sea buena, que sea alguien que esté capacitado. En cuanto a la naturaleza del efecto, pues va a ser sistémico porque va a administrarse directamente a la sangre. Y finalmente, en cuanto a las propiedades del fármaco, aquí sí podríamos hablar muchísimo, pero lo principal, pues yo diría que la biodisponibilidad, que va a ser del 100%. También podríamos decir que tiene un efecto inmediato. Y listo. Algo que se me pasó comentarles acerca de la vía sublingual es que requiere que el fármaco sí o sí sea liposoluble, que lo vamos a ver en la clase de mañana, pero que sea liposoluble le da la capacidad al fármaco, si recuerdan, pues las membranas celulares eh, son de lípidos, ¿no? Entonces, que sea liposoluble le da la capacidad al fármaco de que atraviese por difusión, que si no fuera liposoluble no podría atravesar. Entonces, necesitamos que atraviese y que sea liposoluble para que se pueda administrar bien y para que no tenga problemas en pasar. Ahora vamos con ya la última, que sería la vía subcutánea. En cuanto a indicaciones, pues van a ser medicamentos que requieran liberación prolongada. Si se incorporan, estas normalmente, o bueno, a veces pueden ir acompañadas con un vasoconstrictor que va a retrasar aún más la liberación. Es como una de las principales vías que nos van a ayudar a una liberación prolongada. Por eso aquí tenemos el caso de la insulina. La insulina para los pacientes diabéticos, pues requiere mucho esta parte, ¿no? Que sean de liberación prolongada y entre más prolongada mejor para favorecer la adherencia al tratamiento, porque pues nadie quiere estarse picando una vez, dos, tres veces al día, ¿no? Entonces mejor una vez, incluso cada semana o así, que ya se están haciendo medicamentos que únicamente es una aplicación de una semana y ya con eso se sigue. Y en cuanto a desventajas, pues es que solamente se pueden administrar fármacos que no irriten el tejido y listo. Y este es el caso como que el último. Entonces, Neville Longbottom debe utilizar una poción para controlar su glucemia. Le enseñan a inyectarse en el abdomen diariamente. Y aquí la pregunta es, ¿por qué se administra así y no por la boca? Y en este caso es porque necesitamos que sea una liberación muy prolongada, que nos dure muchísimo tiempo y una administración vía oral no nos va a ayudar con esto. A lo mucho nos ayudaría a una administración que nos dure
unas 12 horas, 18, pero pues la administración, como en este caso de la insulina, que es el medicamento que le están indicando a Neville, pues requiere muchísimo más tiempo y que sea una liberación controlada. Y la vía oral no nos permitiría una liberación controlada, porque ya dijimos que los alimentos interfieren con esto, ¿no? Entonces, bueno, les puse aquí como unos tres casitos que se llama la saga de las pociones prohibidas. Y en el contexto, pues los alumnos de Hogwarts están atrapados en la sala de las pociones prohibidas y solo podrán salir si logran administrar correctamente los medicamentos a tres pacientes mágicos. Para cada paciente deberán elegir la vía de administración adecuada para liberar a cada una de las tres cerraduras encantadas. Entonces tenemos tres puertas y aquí no sé si me podrían contestar como por el chat. Cedric ha sufrido un colapso en la clase de transformaciones. Está inconsciente y tiene fiebre muy alta. Además de vómitos constantes, Madame Pomfrey intenta bajarle la fiebre. La pregunta es, ¿qué vía de administración elegirías? Tomen en cuenta de que tiene fiebre, que está vomitando sobre todo. Es como la parte más clave. Tomando en cuenta el caso que tomó, creo que fue de los primeros, yo creo que sería por vía rectal, ¿no? Ujú. Justo la vía rectal sería como la más ideal. Ahora, Ginny Weasley ha recibido accidentalmente un hechizo paralizante durante un duelo mágico. Está consciente, pero no puede moverse ni tragar, aunque respira con normalidad. Necesita un medicamento para revertir los efectos rápidamente. Ay, ¿qué vía de administración deberías elegir? ¿Intravenosa, sublingual, rectal o intramuscular? Esa sería la sublingual, ¿no? Ujú. Justo porque necesitamos que se revierta rápidamente. Igual podría ser intravenosa, pero sí. Y finalmente, Ron Weasley tiene fiebre baja, congestión nasal y dolor corporal. Está en casa descansando, puede comer bien y bueno, comer y beber normalmente. La sanadora le prescribe un tratamiento para 5 días. ¿Qué vía de administración elegirían? Ah, Esa bueno, yo... aquí está mal, creo. ah, sería... Sí, Oral, ¿no? sí, pero no está, ¿o sí? sí, no, está mal. Como que copié la diapositiva mal, perdónenme. Pero sí, justo sería la vía oral. Y listo. Ah, no sé si tengan alguna duda. Creo que se borró la diapositiva, la última de dudas, pero bueno, no sé si tengan alguna duda con respecto a esto o a cualquier cosa. No, creo que no, todo claro. Ok, muy bien. Voy a